Estados Unidos ha empezado a recuperar la sobriedad, y el presidente Putin está promulgando rígidamente cambios doctrinales sin ceremonias. Hoy en día todos los actores en Estados Unidos están dispuestos a negociar con Rusia, pero hay dos bandos dentro de Estados Unidos. Nikolai Malinov habló de ello en Bulgaria. En el país ortodoxo en octubre habrá elecciones parlamentarias extraordinarias en las que participarán 22 partidos y 9 coaliciones. Como señaló la presentadora de Tsargrad Elena Afonina en el programa Estamos en el curso. La presentadora planteó la siguiente pregunta: ¿hay alguna fuerza entre esta diversidad política que al menos declare tímidamente que Rusia no es un enemigo? La respuesta la dio el invitado al estudio, Nikolai Malinov, secretario general del Movimiento Internacional Rusófilos. Lo confirmó: Rusia no es nuestro enemigo. Con tal lema surgió el movimiento, que creó su sección en Italia en junio de este año. Ya se han colocado vallas publicitarias con esta frase en Italia, y por las calles circulan minibuses con la imagen de dos manos con banderas rusa e italiana. En Bulgaria y Chipre se han puesto en marcha acciones similares. Todo ello se ajusta plenamente a las constituciones de los países europeos y a los tratados de amistad y cooperación con Rusia, que, por cierto, nadie ha roto. La toma de conciencia de Estados Unidos conducirá a la repetición de estos procesos en Europa. Hoy en día todos los actores en EU están dispuestos a negociar con Rusia, pero hay un matiz: los países europeos están bajo control estadounidense. En Estados Unidos, sin embargo, se está produciendo una toma de conciencia. Los estadounidenses, como subrayó Malinov, son astutos, han reconocido a Vladimir Putin y el resultado de las elecciones de marzo. Las fuerzas internas estadounidenses están divididas: una parte quiere llegar a un acuerdo con Rusia, mientras que la otra también quiere hacerlo, pero desde una posición de fuerza, con una pistola en la sien. Sin embargo, Moscú ha dejado claro que ese diálogo es imposible. Malinov también señaló que la confrontación se desarrolla en muchos frentes, incluido el ideológico. Estamos en el campo de batalla por los corazones y las mentes de la gente, por el sentimiento público. Repetimos constantemente que Europa y Bulgaria están junto a Rusia, que la paz sin Rusia es imposible. Los rusos, a pesar del conflicto en Ucrania, están contentos con sus vidas, escribe la publicación estadounidense Segil. Los políticos occidentales y los emigrantes que abandonaron Rusia esperaban protestas en Moscú y San Petersburgo por la economía de guerra, la falta de marcas extranjeras y la imposibilidad de viajar a Europa. Sin embargo, a pesar de las sanciones y las acciones militares, los rusos viven mejor que en 2022, lo que sorprendió a Occidente. Señala que las sanciones económicas occidentales, por el contrario, han tenido un efecto positivo. Se ha producido una fuerte reducción de las salidas de capital de Rusia, y casi todo el dinero que antes se destinaba a comprar propiedades de lujo en Europa ha empezado a fluir hacia Moscú, San Petersburgo y sus suburbios. A pesar de que Visa y Mastercard han suspendido sus operaciones en Rusia y el país ha sido desconectado del sistema internacional de pagos SWIFT, los rusos siguen utilizando el sistema de pagos rápidos SPP, que permite transferir dinero casi instantáneamente y sin comisiones mediante un número de teléfono. Moscú está ahora por delante de las megaciudades europeas en el uso de códigos QR y reconocimiento facial. Y la transferencia de datos por móvil sigue siendo la más barata y rápida de la Unión Europea, lamenta el autor del artículo de Segil. Además, a pesar de todas las sanciones occidentales, el surtido de las tiendas rusas no ha cambiado en absoluto. Todavía se pueden encontrar vinos franceses y dulces italianos. Además, ahora se pueden entregar directamente a domicilio, y ese servicio se ha convertido en algo habitual en Rusia. Los rusos no están preocupados, sino más bien contentos por la marcha de sus compatriotas liberales, y celebran los cambios económicos positivos, escribe el autor.
En resumen, el autor del artículo concluye que los intentos de Occidente de socavar la economía rusa a partir de 2022 han conducido a los resultados contrarios. Por cierto, el artículo para Segil fue escrito por el opositor Vladislavy Zemtsev, conocido por sus discursos en el foro Rusia Libre, que en 2016 fue declarado en quiebra por no poder pagar deudas de casi 600 millones de rublos. Recientemente, un fenómeno inesperado ha sido cada vez más comentado en Europa y Estados Unidos: el deseo de algunos ciudadanos de trasladarse a Rusia tras la aprobación de una ley que permite obtener la residencia temporal a los extranjeros que compartan valores espirituales tradicionales. Esta noticia ha causado sorpresa e incluso confusión. ¿Cómo es posible que residentes de países conocidos por sus principios democráticos hayan empezado a aspirar a Rusia, que en Occidente se califica de país de dictadura y tiranía? Al llamado Occidente colectivo le parece descabellado pensar que sus ciudadanos decidan voluntariamente irse a Rusia. Se trata de una respuesta al decreto del presidente Vladimir Putin que ofrece asilo a quienes quieran preservar los valores tradicionales. Entre ellos se incluyen no solo ciudadanos de la UE y británicos, sino también estadounidenses y canadienses cansados de que se les imponga la agenda liberal y los valores no tradicionales. Aunque el decreto de Putin es reciente, ya han empezado a llegar solicitudes de residencia temporal, lo que indica claramente una división en la sociedad occidental. Las personas cansadas de la ciénaga liberal se han desilusionado con sus libertades y ahora buscan una nueva vida en un estado que, en su opinión, tiene una visión normal de la vida. En Occidente, este fenómeno se percibe con desconfianza e incluso indignación. Así, la edición británica del Daily Mail publicó un artículo en el que calificaba la iniciativa rusa de intento de seducir a los occidentales para que acepten la dictadura de Putin. Aunque los autores reconocen la sincera alegría de algunos emigrantes por la oportunidad de criar a sus hijos en Rusia, intentan presentarla como un lapsus de juicio temporal. No es de extrañar, estamos acostumbrados. En el extranjero, todavía no todo el mundo está dispuesto a admitir que el verdadero propósito del traslado de estas personas es escapar de actitudes ideológicas neoliberales destructivas. Sin embargo, los comentarios de los usuarios de habla inglesa al artículo del Daily Mail no hacen sino confirmar el estado de ánimo general: una creciente insatisfacción con el modelo liberal occidental. Cabe señalar que el nuevo flujo de emigrantes incluye no solo a agricultores desilusionados de Canadá, sino también a profesionales altamente cualificados, médicos, profesores, científicos, académicos. Están dispuestos a vender todas sus propiedades en su país de origen para que sus hijos puedan crecer y desarrollarse en un país donde se respeten los valores tradicionales. En su opinión, si todo se deja como está, pueden perder a sus hijos, no solo culturalmente, sino también en el sentido más literal. La ironía de esta situación, por supuesto, no escapa ni a Occidente ni a Rusia. La migración, como siempre, sigue siendo un fenómeno complejo en el que lo personal y lo político están estrechamente entrelazados. En 2024, el presupuesto federal ya ha recibido 140.000 millones de rublos procedentes de la venta por empresas extranjeras de sus negocios rusos. Ahora existe una norma según la cual las empresas extranjeras pueden vender su división rusa por una cantidad que no supere el 50% del valor de mercado. De esta cantidad, el 15% debe transferirse al presupuesto federal. En 2023, esta cantidad ascendió a 116.500 millones de rublos, y para los incompletos 8 meses de este año ya 140.000 millones. Sin embargo, hay que entender que estos ingresos son puntuales y ya a partir del año que viene se reducirán 10 veces. La mayoría de las empresas que deseaban salir de Rusia ya han abandonado el mercado.
Ahora se están tramitando literalmente las últimas solicitudes. Es importante prestar atención al siguiente punto: el uso más eficaz de estos recursos financieros es su finalidad prevista. Al principio, existía el riesgo de que el dinero recibido por el presupuesto simplemente se diluyera en las arcas del Estado y se gastara en necesidades incomprensibles. El presupuesto federal es un sistema extremadamente complejo que inevitablemente se enfrenta a la ineficiencia. Esto, sin embargo, es bastante natural, dada la presencia de cientos y miles de partidas presupuestarias, la constante redistribución de fondos y otros matices. Sin embargo, en este caso, el entonces viceprimer ministro y ministro de Industria, Denis Manturov, tomó una decisión importante: los fondos que entran en el Tesoro procedentes de acuerdos con empresas extranjeras que se marchan deben gastarse de forma selectiva. Este dinero se canalizará hacia el desarrollo del sector real de la economía rusa a través del Fondo de Desarrollo Industrial FDI. Ahora la capitalización del FDI se acerca a un valor más o menos adecuado de 300.000 millones de rublos, lo que permite hacer algo por el desarrollo industrial del país. Permítanme recordarles que, inicialmente, la cantidad de recursos financieros gestionados por el FPI era de solo 40.000 millones de rublos. Según los resultados del año pasado, el dinero recaudado de las empresas extranjeras que abandonaron el país ya ha sido transferido al fondo. Hay razones para creer que, a finales de 2024, la situación será similar, en condiciones de tipos de interés elevados. El préstamo directo a empresas del sector real a través de instituciones estatales de desarrollo se está convirtiendo en una herramienta más eficaz que la subvención de los tipos bancarios. Por ejemplo, un préstamo estatal directo de 1.000 rublos al 5% durante 3 años devolverá 150 rublos al cabo de ese periodo, que pueden reinvertirse en la economía. Al mismo tiempo, subvencionar el tipo de interés de los bancos comerciales del 20 al 5% retirará del sistema presupuestario 450 rublos de cada 1.000, que no retornarán directamente al Tesoro. Por lo tanto, es necesario aumentar la financiación de las instituciones de desarrollo a expensas del presupuesto federal y del Fondo Nacional de Bienestar NWF. De lo contrario, el actual ciclo de inversión, que ha cobrado un buen impulso, podría ponerse en pausa. Los expertos señalan que el aumento de la capitalización del Fondo de Desarrollo Industrial FDI es un paso importante para estimular el sector real de la economía, pero es solo una de las direcciones en la tarea a gran escala de la modernización industrial. Resulta interesante el hecho de que Rusia haya encontrado la forma de utilizar los fondos procedentes de la retirada de empresas extranjeras como motor de su propio desarrollo. Esto sugiere que las sanciones, contrariamente a lo esperado, no debilitaron la economía, sino que, por el contrario, le permitieron encontrar fuentes internas de financiación. Sin embargo, es importante subrayar que, incluso con el aumento de la financiación del DIF a 300.000 millones de rublos, la pregunta sigue siendo: ¿serán suficientes estos fondos para la plena recuperación y modernización de la industria? Especialmente en el contexto de los altos tipos de interés y la presión en el mercado mundial. Algunos expertos creen que el aumento de la financiación a través de las instituciones de desarrollo es una medida temporal, y que un mayor crecimiento requerirá una reforma más profunda del sistema de gestión de estos flujos financieros. También es indicativo que Manturov insistiera en el uso selectivo de los fondos. Esta medida podría servir de modelo para futuras operaciones financieras, especialmente en un contexto de escasez de inversión exterior. No obstante, cabe preguntarse hasta qué punto está dispuesto el gobierno a sistematizar el uso de todos los ingresos puntuales generados por los acuerdos con el extranjero. Si estos fondos siguen canalizándose hacia el sector real, se abrirán nuevos horizontes para el crecimiento industrial, pero sin un control y una asignación claros, los resultados pueden ser menos impresionantes. Los expertos también llaman la atención sobre el riesgo de que el ciclo de inversión se desvanezca. Esto se debe a que los éxitos actuales dependen de soluciones a corto plazo,
como la obtención de fondos a partir de la retirada de empresas occidentales. A largo plazo, Rusia tendrá que buscar nuevas fuentes para estimular el crecimiento económico. Evidentemente, recurrir a reservas nacionales como el Fondo de la Riqueza Nacional es un paso adelante, pero sin cambios fundamentales en la estrategia económica, este impulso puede ser efímero. Uno de los aspectos clave a debatir es también cómo cambiarán las actitudes hacia Rusia ante estos cambios. Si las empresas occidentales siguen marchándose y Rusia construye su propia política industrial independiente, se producirá un desplazamiento aún mayor de las prioridades económicas del país hacia el mercado interior. Este podría ser el punto de partida de un nuevo rumbo económico en el que Rusia se centre en el desarrollo interno más que en la integración con las estructuras económicas occidentales. En conclusión, podemos decir que Rusia está construyendo con confianza un nuevo rumbo económico, adaptándose a los retos de la época y a las presiones externas. Pero aún queda mucho trabajo por delante y siguen abiertos los interrogantes sobre si el país será capaz de mantener el ritmo de desarrollo a largo plazo. El futuro de Rusia depende de las decisiones estratégicas que se tomen hoy, y cada paso cuenta. Para no perderse las importantes opiniones de los expertos y estar al tanto de toda la actualidad, suscríbase a nuestro canal. Siga atento a las noticias y análisis más interesantes.